Hola amigos, ¿cómo estáis? Desde luego lo de la isla mundial para Estados Unidos y la OTAN, ya no se trata de un instinto colonialista al más puro estilo feudal, que también. Creo que el instinto es otro más cruel y sanguinario, que anida en sus entrañas, pero además, me da la impresión de que para el bloque de la OTAN, el asunto es de pura subsistencia económica, algo inexplicable. Porque hoy en día, es más barato y sano adquirir los bienes, en buena lid comercial, que es a lo que se tiene que encaminar el mundo en estos tiempos de inteligencia artificial. Tiempos convulsos que ha creado el capitalismo de los colonizadores. Y no se entiende el empecinamiento que se le ha metido entre ceja y ceja a la OTAN, de derrotar al precio que sea, a la Federación Rusa, que junto a China ocupan de pleno las tierras de la isla mundial. No son tiempos de esperanza, porque no se dan por vencidos, o ellos, o nadie puede gobernar el mundo, y eso ya se ha acabado. Cuando he dicho que no se dan por vencidos, callado está dicho, que me refería a la guerra que han perdido contra Rusia, y sin embargo no se dan por vencidos, sin preguntarse siquiera qué hacer, simplemente insistir hasta el último ucraniano literalmente. Pero, ¿qué pensáis que puede hacer la OTAN a partir de este momento en Ucrania? Solo le quedan dos caminos. Uno, que la OTAN reconozca la derrota y obligue a Zelensky a capitular lo más dignamente posible para la OTAN. Y la otra es continuar la guerra involucrándose la OTAN todavía más, hasta que estalle una guerra nuclear. Esa es ahora la gran pregunta que todo el mundo nos hacemos. ¿Qué piensa hacer la OTAN? Pues al parecer por las noticias que vemos, da la impresión de que va a escoger el camino equivocado. Un camino que para la OTAN será el camino de la perdición. Porque el día que se involucren en la pelea Irán y China, no tienen con la OTAN, ni para un desayuno. Y no lo digo yo, que ya son muchos generales incluidos de la propia OTAN que dicen que si la OTAN entra en guerra contra el bloque de Rusia, Irán, China y la República Democrática Popular de Corea del Norte, todo el arsenal de la OTAN quedaría destruido, y estaría indefensa sin munición por lo menos durante una década. Y estamos hablando de una guerra convencional. Algo que yo dudo absolutamente, porque llegados a ese punto la posibilidad de que no intervengan las armas nucleares, es de cero. Las noticias parece que avalan el camino equivocado. Hoy mismo se publica que la inteligencia rusa informa, que Estados Unidos exige a Kiev, que rebaje urgentemente a 18 años la edad de reclutamiento. Fijaros qué locura. Que baje urgentemente la edad de movilización a 18 años. ¿Por qué tanta urgencia? Dice la inteligencia rusa que de esta forma, la administración saliente de Joe Biden intenta evitar el inminente colapso de las tropas ucranianas, según los datos del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Y que ya habría decidido rebajar aún más la edad de reclutamiento a instancias de Washington, informó este viernes el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Según la información del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, las élites políticas occidentales observan con preocupación la disminución de la capacidad del ejército ucraniano para hacer frente a la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas. En este sentido, la administración del presidente estadounidense Joe Biden intenta evitar por todos los medios posibles el inminente colapso de la defensa de las tropas ucranianas. Pero admite que las entregas de armas son insuficientes para estabilizar la línea del frente, y por eso pide una mayor movilización, explica la inteligencia rusa. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia dice que los países de Europa del Este que comparten frontera con Ucrania ya se están preparando, aunque de manera no oficial, para recibir nuevas oleadas de refugiados ucranianos. El servicio señala que esta vez los jóvenes no huirán de una amenaza ficticia de Rusia, sino del peligro real de recibir un billete de ida al frente. Se cree que los habitantes de los territorios controlados por Kiev estarán dispuestos a todo para escapar de las garras del régimen gobernante ucraniano, que ha vendido sus vidas a los amos de ultramar a cambio de nada, escribe el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. La agencia concluye que estaba claro desde el principio que la negativa de Kiev a negociar estaba llevando a los ucranianos a una picadora de carne, y Zelensky sigue sistemáticamente el camino de la destrucción del pueblo de Ucrania. El mundo al que la humanidad se dirige, ya no puede admitir más OTAN, ni más colonialismo feudal. Es un mundo totalmente nuevo en el que los ciudadanos tenemos que ser el centro de todas las políticas.
y las grandes fortunas y millonarios una raza a extinguir, un mundo donde los desafíos tienen que ser afrontados por todas las naciones en su conjunto. En otras palabras, un mundo que sea la antítesis del mundo OTAN y sus secuaces. Traigo de nuevo a colación el video donde dije que Xi Jinping y Putin eran los que podrían poner los primeros ladrillos de ese mundo, y el tiempo parece que me está dando la razón. Como dije el otro día, lo de China ya es de otro planeta. Lo que está ocurriendo en China, hay que seguirlo de cerca. Las infraestructuras y la creación de bienestar de cara al futuro es de otra era. Y eso es lo que no soporta el orgullo de los dirigentes colonialistas. Por eso imponen sanciones absurdas con la que creen que podrán tapar el sol de China con la yema del dedo sancionador. Igual ocurre con su aliado Rusia, con el que no han podido antes ni pueden ahora militarmente, y están de los nervios las burguesías de la OTAN. Cuando empezó la guerra de Ucrania, el motivo principal era frenar en seco a la OTAN y destruir su mundo hegemónico. Así lo dijo Putin en numerosas ocasiones, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír. Al parecer eso ya está conseguido, porque la guerra de Ucrania ya es seguro que ha despertado las conciencias de sur global, que se está posicionando al lado de Rusia y China. El otro día el ejército francés de Macron tuvo que salir con el rabo entre las piernas de una de sus últimas colonias que le quedaban en África, tuvo que salir de Costa de Marfil, todo un palo después de haber perdido el Sahel. Por contra, de China nos llegan propuestas al mundo que habrá que estudiar muy detenidamente para encarar el futuro de la humanidad. Es la propuesta de China al mundo para una urgente revolución del orden mundial. El 2024 ha llegado a su fin. Se esperaba que fuese un año turbulento y ha superado cualquier expectativa. La administración de Joe Biden ha decidido despedirse a lo grande recrudeciendo conflictos por todo el mundo, apoyando el genocidio de Gaza, revoluciones de color, y manteniendo las sanciones económicas que pueden ser tan letales como las armas de fuego. Como dije hace unas semanas, esta es la única forma en que el mundo occidental concibe su manera de interactuar con el mundo, avasallándolo. Mucho se ha hablado sobre el rol de China, se le reclama el no involucrarse y no hacer frente a los embates estadounidenses versus OTAN. Muchos predicen de que nunca será un líder mundial, pero sucede que China no es Estados Unidos. Para empezar, China solo tiene una alianza con la República Democrática Popular de Corea. Con el resto de los países del mundo, tiene diferentes tipos de asociaciones. Puede sonar parecido, pero no lo es. El problema de la narrativa de la nueva Guerra Fría es que queda implícito que existen dos partes en conflicto por una supuesta hegemonía mundial que solo está en la cabeza de los políticos occidentales de la OTAN y afines. Esta sola idea horrorizaría a la sociedad china. Consideran que no es más que una mirada occidental del mundo. Esto no significa que los chinos vivan encerrados en sí mismos. Desde hace una década, convirtieron su visión de mundo en un concepto que guía su política exterior, y que es una propuesta concreta de construir en conjunto un mundo distinto, la comunidad de futuro compartido para la humanidad. De aplicarse esto de forma cabal, significaría una revolución del orden mundial, de las formas de relacionarse entre países, y si en Occidente lo desean, se podría lograr sin disparar una sola bala. En medio de la desesperanza, es importante conocerla para no perder la perspectiva. Los principios de la comunidad de futuro compartido para la humanidad. Con el desarrollo de la República Popular China, los chinos llegaron a la conclusión de que, sin su apertura al mundo, no hubiesen alcanzado los niveles de desarrollo actuales. Y que mientras el mundo entero no prospere con ellos, siempre estarán limitados. La comunidad de futuro compartido para la humanidad parte de este contexto. El principio fundamental de la comunidad de futuro compartido para la humanidad es que todos vivimos en un mismo mundo en crisis, y debemos encontrar soluciones en conjunto para vivir en armonía. La manera de lograrlo es a través de construir mayor conectividad. Si los seres humanos somos interdependientes, buscaremos soluciones en conjunto que beneficien a todos. De lo contrario, nos perjudicamos todos también. Así, siempre tendremos dos opciones, ganar, o perder. La opción, ganar, o perder del juego suma 0, y nos va a condenar a la extinción. La comunidad de futuro compartido para la humanidad se sustenta en 5 objetivos. 1. Priorizar la paz y el diálogo antes de siquiera pensar en las armas.
2. Construir un sistema de seguridad común. 3. Esto parte del principio de que la seguridad es indivisible, la cooperación ganar-ganar tiene que ser la norma. 4. Aprendizaje mutuo. Esto implica entendernos todos como iguales y que el intercambio siempre nos va a beneficiar. Y 5. Construir una comunidad que conviva en armonía con la naturaleza, pero que contemple los diferentes procesos de desarrollo de los países y sus necesidades para el desarrollo. El concepto comunidad de futuro compartido para la humanidad fue acuñado por Xi Jinping y mencionado por primera vez durante su visita a Moscú en 2013. Sin embargo, tiene raíces históricas. La idea de una sola comunidad viene del concepto de Tianxia, todos bajo el cielo. En esencia, Tianxia, o todo lo que hay bajo el cielo, puede tomarse como una forma concisa de hablar de la visión tradicional china del orden mundial. Es tradicional en el sentido de que sus raíces se remontan a textos filosóficos tan antiguos como el período Zhou, 1046-221 a.C. Pero eso, tristemente no parece entrar en los planes del salvajismo de la OTAN, de seguir colonizando el mundo y avanzando hacia el fascismo a pasos agigantados. Una postura insólita, ya que será, tal como dice Xi Jinping, eso llevará a la humanidad a la extinción, por lo tanto el que quiera pensar que piense, pero sobre todo el que quiera oír, que lo escuche bien, porque no hay otra alternativa. En la OTAN ya vemos el camino que llevan. Exigir a Zelensky que reclute niños de 18 años para que sean inmolados en la hoguera del odio que las burguesías de la OTAN profesan a Rusia desde 1917. Por eso de momento hay que seguir hablando de guerra, que en Ucrania cada día la OTAN la recrudece un poco más. Ayer las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una serie de ataques contra objetivos militares en la región ucraniana de Nikolaev. Según el coordinador de los partisanos de Nikolaev, Sergei Lebedev, los ataques tenían como objetivo objetivos militares y energéticos en el área de la ciudad de Pervomaisk. Los detalles del ataque aún no han sido revelados. Según Lebedev, en el lugar se escucharon sonidos de detonación. Sin embargo, en las imágenes publicadas por los residentes locales no hubo explosiones secundarias, aunque el ataque alcanzó con éxito el objetivo. Según datos preliminares, el objetivo clave del ataque fueron las instalaciones utilizadas por el ejército ucraniano. Anteriormente, los periodistas de Avia.pro informaron sobre la importante actividad del ejército ucraniano en la región, que bien podría haber sido notada por el comando militar ruso, y, como resultado, los objetivos fueron alcanzados. La parte ucraniana aún no ha hecho comentarios oficiales sobre los últimos ataques en la región de Nikolaev. Se está aclarando información sobre posibles pérdidas y destrucción. La OTAN no ceja, vete tú a saber hasta dónde está dispuesta a llevar la guerra con tal de no darle a Xi Jinping una satisfacción a su filosofía. Por eso la OTAN suministra armas a Ucrania a gran escala. En diciembre llegaron 193 vuelos a Rzeszów, Polonia. En diciembre de 2024 se realizaron al menos 193 vuelos a la ciudad polaca de Rzeszów, que se convirtió en un centro logístico clave para apoyar a Ucrania con el suministro de armas, equipo militar y el transporte de personal militar ucraniano. Según las fuentes, 94 vuelos fueron realizados por aerolíneas comerciales de carga estadounidenses y 12 por aviones militares estadounidenses y de otros países de la OTAN. Estos datos indican una intensidad significativa de los suministros destinados a fortalecer la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el contexto del conflicto en curso. Además, se realizaron al menos 9 vuelos para evacuar médicamente a los soldados ucranianos heridos a hospitales de los países de la OTAN. Este transporte, por regla general, se refería a soldados que habían resultado gravemente heridos, pero que eran importantes para las operaciones de combate. Es curioso que de los 5 aviones de carga ucranianos An-124 Ruslan que permanecen en servicio, solo 2 participaron en el transporte militar a Rzeszów durante todo el mes de diciembre. Los aviones restantes, según obligaciones contractuales, se utilizaron en rutas comerciales alejadas de las misiones militares. Esto pone de relieve la dualidad del uso de la aviación de transporte ucraniana en situaciones de conflicto. Rzeszów, a solo 90 kilómetros de la frontera con Ucrania,
desempeña un papel clave en el apoyo a las tropas ucranianas. Por él pasan los principales suministros de armas y municiones de los países de la OTAN, así como la rotación del personal militar ucraniano. En la región existen centros logísticos donde se preparan equipos y maquinaria antes de ser enviados al frente oriental. Los expertos señalan que el volumen de suministros a CSFOR se ha mantenido constantemente alto en los últimos meses, lo que se debe a la creciente necesidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania de sistemas de armas y municiones modernos. Un aspecto importante es el transporte de militares ucranianos que se están entrenando en polígonos de Europa Occidental. Después de completar su entrenamiento, son enviados al frente para fortalecer el ejército ucraniano. El caso es que nadie sabe qué pretende la OTAN, porque derrotar a la mayor potencia nuclear del planeta es imposible sin que te vaporice del todo, así que estamos todos a la expectativa del siguiente paso de la OTAN. Esto es todo amigos, reciban un saludo.